Talk to 'em. Something as simple as looking for you. It does remind you, Lord, what I'm supposed to do. 'Cause nothing's as simple as the love I feel from you. So show me, Lord, how to love like you. Something as simple as singing your tune helps me remind myself that there's harmonies in the blues. 'Cause nothing's as simple as the love inside a tune. So show me, Lord, how to love like you. I'm gonna love. Show me to love. I'm gonna love. Quería compartirles una palabra que está en Efesios 3:16. Dice: le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los creyentes, cuán ancho y cuán largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Creo que en cada uno de nosotros este amor tiene que formarse de tal forma que dejemos de mirarnos tanto a nosotros mismos y empecemos a ver la necesidad afuera. Y eso es lo que hacemos con mi iglesia también. Y bueno, quiero invitarlos a que se pongan en pie para estar orando por las peticiones, no solo por nuestras necesidades, sino por lo externo que no podemos ver también. Amén. Los invito a colocarse en pie. Padre, Señor, gracias por este día, Señor hermoso, gracias por tu presencia, gracias porque podemos estar en tu casa, Señor, alabándote, glorificándote, Padre. Acá estamos, Señor, somos libres en ti y podemos alabarte, Señor, sin vergüenza, sin culpa, Padre. Podemos ser, Señor, y tomar la libertad que tenemos como hijos, Señor. Tomamos la identidad que nos pertenece a nosotros, la autoridad que tú nos diste, Señor. Tu palabra dice que nos diste poder, amor y dominio propio, Señor, y lo ejercemos, lo tomamos para nosotros. Padre, y ahora en esta hora oramos, Señor, por nuestra tierra, oramos, Señor, por Chile, oramos, Padre, por todas las decisiones que se vienen, Señor, este año, que son decisiones importantes, Señor, para el país, porque tu palabra dice, Señor, que si nosotros habitamos en un lugar y a ese lugar le va bien, a nosotros nos va bien también, Señor, y es importante ejercer, Señor, también esa responsabilidad civil que nosotros tenemos, Señor, como ciudadanos, Padre, y te pedimos, Señor, por las autoridades que están ahora, Señor, y las que vienen, Padre, para que seas tú, Señor, hablando a sus corazones, para que seas tú, Señor, tomando control, Padre, de Chile, de todo, Señor, lo que compete, de las autoridades, de la seguridad, Señor. Queremos un mejor país, Padre, queremos que nuestros hijos, Señor, crezcan en un mejor país, Señor, que no cuesten tanto las cosas, Señor. Eso queremos y te pedimos, Padre. Te pedimos, Señor, y también te damos gracias por esta tierra hermosa en la que tú nos has colocado, Señor. Te damos gracias porque vivimos, Señor, en un suelo bendito, Señor, donde florece hierba, donde hay muchas cosas, Señor, hermosas, mucha naturaleza. Y te damos gracias, Señor, porque en otra parte del mundo no tienen esto, Padre, y nosotros sí lo tenemos. Y a veces se nos olvida, Señor. Gracias, Padre, también te damos, Señor, por estar aquí hoy, Señor, por poder orar, por clamar delante de ti, Señor. Y te pedimos también, Señor, no solamente por nuestras necesidades, sino por las necesidades de otros, Señor, por toda esta guerra, por todo este conflicto bélico, Señor, que todavía está, solamente que pensamos que cesó, Señor, pero siempre está ahí porque la maldad está en el corazón humano, Señor, y siempre, Padre, está eso delante, Señor, y clamamos por esas personas afectadas, Señor, clamamos por los más vulnerables, Padre, para que tú te acuerdes de ellos, Señor, en tu infinita bondad, en tu infinita misericordia, Señor, que puedas también, Señor, traer paz a sus corazones, consuelo, Señor, ese amor precioso que tú tienes para con cada uno de nosotros, porque tu palabra dice, Señor, que el sol sale para buenos, Señor, y para malos. Tú los sacas para todos, Señor, y estamos seguros que tú estás allá, Padre. De la misma forma, Señor, en este momento queremos orar por nuestras ofrendas, Señor. Padre, queremos pedirte por esa provisión, Señor, la que tú nos diste, por nuestros trabajos, Señor, para que tú los guardes. Señor, estamos viviendo una etapa, Señor, difícil de cesantía, Padre, y tú nos has mantenido, Señor, verdaderamente bendecidos, Señor, porque siempre es tu provisión, Señor, no es un trabajo en específico, no es una cosa en específico. Siempre, Señor, porque tu palabra dice que así como tú alimentas, Señor, a las aves, cuánto más a nosotros que somos tus hijos, Señor. Gracias, Padre, te pedimos también
que nos dé sabiduría, Señor, para administrar los recursos que tú colocas en nuestra mano, Señor, porque no son de nosotros, Padre, son tuyos. Solamente nosotros somos, Señor, administradores, y en esa administración también nos acordamos que te necesitamos a ti, que no podemos hacerlo solos, Señor. Necesitamos tu sabiduría, tu inteligencia, Señor, así como también te pedimos que coloques, Señor, cargas en nosotros para bendecir tu obra, Señor, que pongas en nosotros un corazón bondadoso, Señor, responsable también, Padre, delante de ti, Señor, para sembrar bien, porque tu palabra dice que si sembramos bien, vamos a cosechar bien. Gracias, Señor, por este día. Nos disponemos también a escuchar lo que tú tienes para decirnos en este día, Señor, y dejamos, Señor, toda distracción, toda cosa de nuestra mente, Padre, y nos enfocamos en ti hoy, Señor. Bendito eres, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Saludar a quienes hoy nos acompañan en redes e invitarlos a la palabra del Señor. En el libro del Éxodo, capítulo número 32, verso 1, dice así la palabra. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses. Qué increíble, ¿eh? Que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no fue Dios, ¿ah? Fue él, ¿ah? ¿Se fijaron? Porque este Moisés, el varón, ya no era Dios. El varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no tenemos idea qué le pasó. Fue a comprar cigarro. No volvió. Y Aarón les dijo: aparten en el acto, al toque, instruyó. Escuchó la voz del pueblo e instruyó de inmediato. Aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres. Lo entendemos, es parte de nuestra cultura de hoy. Pero mira lo que sigue. De vuestros hijos. ¿Quién dijo que los piercing eran una moda nueva? Nunca ha sido nuevo. Y de vuestras hijas. Y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio formas con el buril. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para el Señor, vamos a alegrar su corazón. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Está allí la palabra del Señor. ¿Qué tenemos acá? Chanfle. Si tuviéramos a Condorito presente, nos diría: exijo una explicación. ¿Qué ocurrió? Uno de los problemas contemporáneos que probablemente más se está estudiando en universidades respecto a estos grandes cambios sociológicos del mundo tiene que ver con la manera en cómo las nuevas sociedades procesan el tiempo. Sin duda, esto cambió completamente nuestras vidas. Eso es un hecho. La instantaneidad, la respuesta rápida, la respuesta corta, la expresión hazla corta, nos ha llevado a dibujar una pseudo nueva realidad. Y las generaciones que vienen detrás, todavía peor. Y por lo tanto tenemos generaciones impacientes, intolerantes, extremas, incapaces de procesar la espera. Absolutamente. Por otro lado,
tenemos un gran problema para poder enfrentar y para poder saber qué hacer cuando las cosas no se dan como yo espero. Entonces hoy día, cuando las cosas no se dan como las generaciones nuevas esperan, pescan la hoja. En nuestra época, tú la misma hoja la podías usar 6, 7 veces, ¿no? ¿Se acuerdan cuando borrábamos algo que estaba mal hecho en el colegio nosotros los más viejitos? Y la misma hoja, ¿se acuerdan ustedes? Servía para varios dibujos porque era muy complicado para nuestros papás comprar una nueva hoja. Y teníamos conciencia de eso. Las nuevas generaciones, al carajo. 2, 3 rayas, busca a alguien que ocupe la goma. Debe de haber por ahí alguno. Siempre hay alguien pieza de museo. Pero ¿qué es lo que realmente ocurre? Fuera hoja, venga otra nueva. De tal forma que estamos en esa realidad y muchas veces esa realidad es la proyección del mundo adulto. Y en el mundo adulto estamos algo parecido. Y prueba de ello son las relaciones sentimentales. Intolerancia completa a la problemática. Una pequeña cosa y lo primero que están pensando las parejas es la separación. Es más, van al civil o van a cualquier forma de compromiso que tengan y lo primero que hacen no son sus votos para poder cumplir ese pacto de unión, sino que lo primero que llevan es la carta bajo la manga por si acaso no funciona. Esta idea, este concepto de retrotraerse o esta pseudo libertad para nunca comprometerse con nada, también nos afecta en nuestra relación con Dios. También nos afecta en la manera en cómo yo me relaciono con Dios. Y a Israel le pasó la cuenta. Miren ustedes la historia de esta gente. Pudieron ver milagros físicos. Miren, yo jamás, no sé ustedes, pero yo jamás he visto que un río se pueda dividir en dos. Yo nunca he visto eso. Yo nunca he visto que el mar se pueda separar en dos. Ni siquiera un estero. Bueno, ellos vieron cómo el Mar Rojo se separó. Y en dos. Y no solo una, sino que 2 veces ellos vieron cómo el agua se separaba y los dejaba pasar. Yo jamás he visto, no sé ustedes, pero yo nunca he visto un monte temblar. Un monte. He visto temblar, ¿no es cierto?, el lugar donde hay una erupción volcánica. Pero que un monte tiemble sin que haya una erupción volcánica y que del monte se escuche un estruendo y una voz y que hable y que sea entendible, yo jamás he visto eso. Ellos lo vieron. Ni ustedes ni yo nunca hemos visto que alguien pesque una vara, un palo, un simple palo, le pegue a una piedra y apenas le pegue, salga agua. Nosotros nunca hemos visto eso. Ellos lo vieron. Nosotros nunca hemos visto que toda el agua potable, consumible, toda el agua, ¿no es cierto?, capaz de que alguien pueda beber de ella, se convierta en el mismo momento en sangre, en agua roja, contaminada. Yo nunca he visto eso, ellos lo vieron. Sin embargo, y a pesar de tener una historia de momentos con Dios, y quiero ir hacia atrás un poco con ustedes en esta mañana hermosa que nos da el Señor. Miren conmigo en el capítulo número 20, solo quiero leerlo con ustedes. Verso 18, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés le dijo al pueblo, no teman, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Esa experiencia había sido ayer.
apenas unos días antes de este episodio, era una gente que tenía una historia con Dios. Habían eventos con Dios, habían hitos, habían momentos en que habían visto su gloria, habían contemplado respuestas hermosas de Dios. Ellos no solamente tenían una fe basada en la historia de otros, sino que ellos mismos habían construido su historia con Dios. Y miren ustedes esta debilidad, este momento, esta impas, este paréntesis. Miren ustedes lo que pasa cuando no sabemos procesar el tiempo de espera, cuando no sabemos contemplar y no sabemos digerir y no sabemos manejar los tiempos de espera en Dios. Miren ustedes el efecto que tiene cuando pescamos la hoja, la sacamos y tratamos de siempre poner una hoja nueva. Y Dios dice, espérate, yo no quiero una hoja nueva. Yo quiero la misma hoja que tú consideraste que no sirve para nada, porque yo la quiero ahora reescribir contigo. Y nosotros insistimos con hacer una hoja nueva. Y miren ustedes la hoja nueva que hizo Israel. Vino el pueblo y habló con Aarón. Y yo creo que este es un diálogo que nos tiene que preocupar a todos, ¿no? Habla con Aarón, el pueblo, y de buena manera no lo insultan, no lo agreden, no lo acosan, no lo amenazan en ningún momento, ¿no? Habla con Aarón de buena manera y le dicen a Aarón, oye, resulta que Moisés, que fue él el que nos sacó y no Dios, fue él, pucha, no está. Miren ustedes la relación que hicieron. Entonces, como no lo vemos, ya no está. Y como ya no está, no tenemos ninguna relación con él. Así de desleales somos a veces con Dios. Así de desleales a veces nuestro corazón con Dios. A veces así de desleales somos también en nuestro corazón con la historia de Dios. Y entonces esta gente tiene una historia con Dios, pero ahora estaba siendo desleal con Dios. Y en apenas una frase dejan fuera a Dios. Como que si verbalmente te puedes desentender de Dios y su plan contigo. Y le dicen, mira, ya no está, se fue. Alguien por ahí lo escuchó que fue a comprar cigarros, pero no volvió. Pero fíjense ustedes que nadie dijo acá. Miren esto, en este relato no hubo uno, ni siquiera Aarón mismo, el primer sumo sacerdote de Israel, pero nadie se acordó de las promesas de Dios, nadie se acordó de la palabra de Dios y nadie se acordó de lo que Dios le había dicho a ellos como pueblo. Todo el mundo se olvidó, todo el mundo sufrió amnesia. Es que ese es el problema con las esperas. Ahí es justamente donde está la gran problemática humana frente a las esperas, mientras esperamos que Dios cumpla con nosotros sus promesas. Aquí está la gran problemática. Porque nos olvidamos de Dios. Y si te olvidas de Dios, te olvidas de sus promesas. Entonces todo lo humanizamos. Y volvemos atrás. Entonces cuando volvemos atrás, la única realidad que tenemos es la que está en nuestro delante, en nuestros ojos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hizo el pueblo? Interpretó su realidad a partir de su desvío. Y lo trató de vestir. Y lo trató de maquillar. Pero ya su corazón se había alejado de Dios. Y miren ustedes el maquillaje. El maquillaje es sorprendente, es una obra de arte. Son todos artistas acá. Entonces intentan maquillar la rebeldía, intentan maquillar la hostilidad, intentan maquillar, ¿no es cierto?, la agresividad que está en sus vidas, está en sus corazones, está latente, aparece. Pero miren ustedes cómo lo maquillan, cómo te lo presentan. Hagamos una imagen, hagamos un sacrificio a esa imagen, sigamos siendo buenos religiosos, sigamos haciendo las cosas que siempre hemos hecho. Esta gente no es anarquista, esta gente no es atea, esta no es gente que reniega de Dios, no estamos hablando de gente que reniega de Dios, estamos hablando de gente que está maquillando
está maquillando lo que de verdad ocurre en su lucha interna, mientras están esperando que Dios les responda, pero hay una gigantesca oposición en sus corazones al plan de Dios. Y miren ustedes cómo lo maquillan. Pesquemos todo el oro, hicieron un becerro, y ahora Aarón decretó que sobre ese becerro había que hacer culto. Y observen ustedes cómo madrugaron, cómo se esforzaron. No se esforzaron por ser fieles a Dios, no se esforzaron por ser leales a Dios, no, eso ya lo dejaron de lado. Ahora sí se estaban esforzando por un nuevo Dios que levantaron ellos mismos. Porque cuando yo soy desleal, cuando yo abandono mi lealtad al llamado de Dios, cuando yo abandono mi lealtad al propósito que Dios tiene conmigo, cuando yo abandono esa lealtad, tengo que levantar siempre otro Dios. Siempre. La idolatría no es otra cosa que la expresión normal de cualquier persona que simplemente no tiene, abandona o no existe en él claridad del plan de Dios. Y como no está claro el plan de Dios con él personal, necesita construir un propio plan, porque necesita adorar algo, necesita inclinarse a algo, necesita vaciar su espiritualidad en algo. ¿Y cómo lo hacemos? Maquillamos. Recuerdo una de las tantas crisis que me ha tocado lidiar en este trabajo. Estaba al momento de renunciar al ministerio y de simplemente dejar, y le dije un día a mi casa, yo creo que he servido por muchos años, voy a cumplir casi 40 años de ministro, no es poco, ¿eh? Y dije, bueno, creo que está bien, suficiente, y la oposición más grande, siempre le he dicho en mi casa, la oposición más grande que yo he tenido en mi vida de ministro nunca ha venido Satanás, jamás, eso es un invento. Fíjese que los cuadros donde no hemos enfrentado a las fuerzas de oscuridad han bastado con la reprensión en el nombre de Jesús y terminan ahí, punto. Pero los problemas más graves están dentro de la propia iglesia, ni siquiera están en el mundo pagano. Yo les mentiría si yo afuera he tenido oposición, yo afuera he tenido cosas distintas, reconocimiento, ánimo, admiración, he visto todo eso afuera, pero el problema más grave lo hemos tenido adentro. La envidia, los celos, los pleitos, la traición ni hablar, la deslealtad ni hablar, ha sido dentro. Entonces ya después de 40 años ya como que ya no quieren más guerra con eso. Entonces, estando en esta posición, renunciamos, acabamos, pero estábamos cometiendo un error, y yo estaba cometiendo un error, porque mi error había sido justamente me estaba levantando un nuevo becerro. ¿Y por qué me estaba levantando un nuevo becerro? Porque me había olvidado que quien me llamó no fue ese que me estaba traicionando, que el que me llamó no fue ese que me estaba vendiendo, no fue ese, ¿no es cierto?, que estaba siendo desleal conmigo. El verdadero problema era que yo estaba siendo desleal con la voz que un día me llamó. Y esa voz no me había dicho que había terminado mi tiempo. No me había dicho eso. Querida iglesia, cuando nosotros nos alejamos de la voz que nos llamó, cuando nosotros tratamos de alejarnos de esa voz que te habló de qué tenías que hacer, vas a necesitar un becerro. Y luego del becerro viene una segunda etapa en el proceso de esas personas, me incluyo, en esos procesos, cuando nos equivocamos, viene una segunda etapa, que es vestir al santo de lo que no es, con un lenguaje, con argumentos, con historia, pero están todas basadas en nuestro yo, en nuestras heridas y en nuestro pasado. Ninguna de esas está basada en la voz hermosa del Señor. La voz hermosa del Señor solo te bendice. La voz hermosa del Señor solo te ama. La voz hermosa del Señor solo es para sacarte de Egipto, tierra horrible, tierra terrible, de opresión, de destrucción, para llevarte a la tierra que fluye leche y miel. La voz hermosa del Señor es porque Él tiene cosas buenas para ti. La voz maravillosa del Señor es que Él no tiene menos para ti, Él tiene más para ti. La voz hermosa del Señor es que Él ha aprovisionado todo lo que ustedes y yo necesitemos para cumplir su plan. Para cumplir el plan de Dios, toda la provisión está lista.
No llega todo de un viaje, eso es cierto. Pero yo tampoco estoy listo para tenerlo todo de un viaje. Por tanto, la provisión, los tiempos y el plan de Dios se van a cumplir. Pero para que se cumplan, este pasaje nos tiene que ayudar a entender que no podemos compatibilizar el plan de Dios con cada uno de nosotros, con los becerros, con los dioses que fabricamos, con las cosas que le prestamos atención, con las cosas que hemos levantado con nuestras propias manos y que pensamos que eso es lo que hay que hacer. Porque entonces después fabricamos un lenguaje. Después de que levantamos, ¿no es cierto?, nuestro Dios, tenemos que construir ahora un lenguaje para poder vestir, como que si Dios pudiéramos engañarlo con un lenguaje, con una forma, con una dialéctica, ¿no?, con un discurso, como que si es posible engañarlo, como que si pudiéramos pasarle el gol a Dios de mitad de cancha. Qué absurdo, qué absurdez más grande. Ellos actuaron como que si Dios incluso se iba a agradar, y por eso vamos a hacer lo mismo que Moisés nos enseñó temprano. Estaban clonando, estaban siguiendo un modelo. Entonces, para que Dios se alegre, para que Dios se regocije, dice, y más encima, dice, se sentaron a comer y a beber, a celebrar. No solamente hicieron un culto paralelo, sino que también se gozaron en ese culto paralelo, porque pensaban que estaban alegrando el corazón del Señor. Y miren ustedes cómo Dios los reprueba. Y miren ustedes la expresión de Dios. No los llama débiles. No les dice, estas son personas muy débiles. No le baja el perfil como a veces nosotros hacemos, ¿no? Como de pronto, y ese es el gran problema humano, que para poder salir de ciertas cosas minimizamos con el lenguaje y la realidad. ¿Eh? Y miren ustedes lo que dice Dios acá. Le dice a Moisés, baja, le dice, anda, porque mi pueblo se ha corrompido. Querida iglesia, sin duda, nuestras batallas, nuestras luchas, nuestros momentos, nuestro día de hoy nos enfrenta a las herramientas que el sistema nos enseña para poder zafar y para poder hacerlo. Pero a pesar de que es la Vox Populi y a pesar de que es lo que todos hacen, no es lo que Dios quiere que hagamos. Y para poder alegrar el corazón del Señor, tenemos que volver a la voz de origen, tenemos que volver a esa primera voz que un día nos llamó, a esa primera voz con la cual tú y yo aceptamos al Señor. Y no solo lo aceptamos, sino que tú y yo aceptamos su desafío y dijimos, ok, Señor, yo te voy a servir, yo te voy a servir. Yo y mi casa te vamos a servir. Adoraba al Señor hace un instante con nuestro hermoso equipo juvenil de alabanza y cómo nos llevaba a cantar, ¿no es cierto?, esta preciosa alabanza, dice, todos los días de mi vida, yo por siempre, dice, te serviré. Porque ese es el plan de Dios. Y yo quisiera invitarte en esta mañana a mirar tu historia, a mirar la mía, yo miraré la mía. Asegúrate esta mañana que no haya ningún becerro en tu casa. Asegúrate que no haya ningún becerro en tus finanzas. Asegúrate que no haya ningún becerro de oro en tu familia, en tu matrimonio. Asegúrate que no hayas cambiado el norte, el centro de tu servicio a Dios, porque ahora te está ocupando una historia humana, un drama humano, una versión humana, una crisis humana que a lo mejor te descolocó, te desconcentró e hizo que fabricaras tus propios dioses. Asegúrate esta mañana que puedes tomar ese becerro, llevarlo a la fundición y volver a la voz que un día te salvó, a la voz que un día te perdonó, a la voz que un día lavó tus pecados, a la voz que un día te dio libertad, a la voz que un día te dijo que lo iba a hacer todo nuevo, a la voz gloriosa que un día te dijo que Él no iba a considerar tu historia de pecado y que partías de nuevo con tus vestiduras blancas. Asegúrate de trabajar, de servir y de amar al Dios que un día te perdonó para que lo sirvas todos los días de tu vida. No puede haber un becerro. Porque entonces Dios dice que si lo hay, nos hemos corrompido. No le llama debilidad, no le llama inmadurez, le llama corrupción. Es una corrupción. Así de claro es Dios con las cosas malas, así de claro Dios es con el pecado.
no lo llama de otra manera, no habla de la diversidad de personas, diversidad de género. Es clara la definición de Dios. Y por eso, con esa mirada, necesitamos también que nuestra relación con Dios tenga la misma claridad, la misma definición y el mismo código. Sin becerros, con la voz original, entendiendo su plan original y caminando hacia lo que Él quiere que hagamos. Lo vamos a servir todos los días hasta que Él nos llame a su presencia. Así es que si otros lo abandonan, problema de otros. Si otros renuncian, problema de otros. Si otros son desleales, problema de ellos. Si otros, ¿no es cierto?, son hombres y mujeres perversos, problema de ellos. El nuestro, ser fiel a la voz que un día nos llamó, ser fiel a la voz del Señor. Porque no lo hizo a través de un pastor, no lo hizo a través de un líder, porque esa voz maravillosa no la hizo a través de ningún hombre, para que no nos confundamos. Fue su voz directa, audible, fue la forma en que Dios se reveló a nuestras vidas. Nos habló, puso una carga en el corazón. Sé fiel y sé leal a la voz de Dios, sin becerros, y vamos a alegrar su corazón. Señor, te adoramos en esta mañana. Gracias por tu palabra hermosa, gracias por desafiarnos, gracias por el poder que en ella hay, gracias por la sabiduría tuya que hay en esta voz maravillosa llamada tu palabra. Sobre esa palabra también en esta mañana oramos cada uno desde el menor al mayor, conscientes de tu voz, conscientes de tu llamado, conscientes que esa voz preciosa, Señor, que un día abrió nuestra mente espiritual para poder dedicar nuestra vida, juventud, niñez, adultez, Señor, adultez mayor, cualquiera sea la etapa de nuestras vidas, dedicarla a servirte, a amarte, ha sido el origen, la naturaleza de nuestra relación contigo. Somos deudores de ti, somos deudores de tu voz preciosa, de tu brazo poderoso, y permítenos nunca apartarnos de esa voz gloriosa, nunca apartarnos de ese llamado de gloria. Tu bendición hermosa nos permita esta mañana derribar altares, Señor, derribar y volver a fundir, Señor, esos becerros, volver a sacar estos íconos, estas estructuras, y que muchas veces, Señor, disfrazamos de un vocabulario que tú llamas corrupto, desviado delante de ti, de un vocabulario que tú no apruebas, sino que rechazas, porque es imposible que nuestros corazones puedan burlarte, porque es imposible, Señor, que nuestras palabras puedan bypassear tus planes y tus propósitos, porque tus planes y propósitos son eternos. Le dijiste a Israel que los sacarías del yugo, y lo hiciste. Luego le dijiste a Israel que estarías con ellos en el peregrinaje y nunca les faltó nada. Y luego le dijiste a Israel que tú los llevarías hasta la tierra que fluye leche y miel, y aún cruzando, Señor, el mar, llegaron hasta allí, y a pesar que estaba fortificada y tomada, cayeron los muros y tú llevaste a tu pueblo allí, porque tú cumples tu palabra a pesar de los obstáculos. Tú cumples tu palabra y tú la cumplirás con cada uno de nosotros. Cumplirás tu llamado, cumplirás tus propósitos. Solo que te pedimos en esta mañana que en nuestros corazones no haya ningún becerro, no haya ningún obstáculo para que tus planes se cumplan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús esta mañana. Amén. Something